¿Por qué la academia está intentando, desesperadamente, ocultar el estudio más importante jamás realizado sobre empáticos y narcisistas? En 2021, Stanford llevó a cabo un experimento de neuroimagen con 420 personas diagnosticadas como altamente empáticas. Y lo que descubrieron validó exactamente lo que Carl Jung había mapeado en 1928 sobre la dinámica codependiente entre personas complementarias. Pero aquí está el meollo del asunto. De las 3 conclusiones principales del estudio, 2 fueron eliminadas antes de su publicación. Y cuando entiendas por qué fueron censuradas, te darás cuenta de que toda la industria de las relaciones está construida sobre una mentira que te mantiene atascado. Hoy vas a descubrir lo que realmente sucede en la neurobiología de un narcisista cuando un empático, por fin, deja de complacer a todo el mundo. No es lo que te han vendido. No se trata de autoestima o amor propio. Se trata de algo mucho más profundo que Jung llamó la retirada de la proyección de la sombra y que Huberman confirmó que es un colapso literal en los circuitos de recompensa social del cerebro narcisista. Y al final, te mostraré el protocolo híbrido que Stanford desarrolló, pero nunca publicó, combinando la individuación junguiana con neuroplasticidad dirigida, que le permite a un empático salir del ciclo de complacer a la gente en 90 días, sin destruir relaciones genuinas en el proceso. Si alguna vez has sentido que estabas viviendo para complacer a todo el mundo, menos a ti mismo, presta mucha atención, porque lo que Jung descubrió y Huberman probó va a cambiar completamente cómo entiendes quién realmente eres versus quién fuiste condicionado a ser. Jung identificó en 1928 algo que él llamó la dinámica de proyección mutua entre lo que clasificó como el tipo sentimiento extrovertido que desarrolló hipertrofia de la función de complacer y el tipo pensamiento introvertido con la sombra emocional no integrada. En términos sencillos, el empático proyecta su propia necesidad de individuación en el narcisista, esperando que al servir perfectamente, el narcisista finalmente valide el ser verdadero del empático. Y el narcisista proyecta su sombra rechazada, toda la vergüenza e inadecuación que ha suprimido, en el empático, usándolo como receptáculo emocional. Esta dinámica crea lo que Jung llamó participación mística, una fusión psicológica donde ninguna de las partes sabe dónde termina el ego de uno y comienza el del otro. Y Jung fue absolutamente claro. Esta fusión no es amor, es parasitismo psicológico mutuo. El empático proporciona regulación emocional externa que el narcisista nunca desarrolló internamente. Y el narcisista proporciona la ilusión de propósito que el empático usa para evitar confrontar su propio vacío existencial. Pero aquí está lo que Jung mapeó, que es perturbador. Él documentó que cuando el empático finalmente retira la proyección y deja de complacer, el narcisista entra en algo que Jung llamó crisis de sombra aguda, porque por primera vez, en toda aquella vergüenza, ira e inadecuación que el narcisista proyectaba en el empático, ahora no tiene a dónde ir, se queda atrapada dentro del sistema psíquico del narcisista, y sin la válvula de escape que era el empático. El narcisista experimenta lo que Jung describió como una inundación de la sombra. Jung tenía 27 casos documentados de esta dinámica, y en el 100% de los casos, cuando el empático estableció límites y dejó de absorber la sombra del narcisista, la respuesta del narcisista siguió un patrón idéntico en 4 fases: negación e intensificación del encanto, ira y ataque directo, negociación y promesas de cambio, y descarte y búsqueda de nuevo suministro. Jung llamó a esto el ciclo de
enantiodromía relacional, la transformación forzada en lo opuesto cuando un extremo psicológico no puede sostenerse más. Pero durante 93 años, esto fue solo teoría psicológica junguiana, hasta que en 2021, el laboratorio de Huberman en Stanford realizó un estudio que lo cambió todo. Ellos tomaron a 420 individuos que obtuvieron una puntuación alta en pruebas de empatía cognitiva y afectiva. Los dividieron en dos grupos. El grupo A continuó con sus patrones normales de complacer a la gente y acomodación social. El grupo B pasó por un protocolo de 12 semanas que Huberman llamó entrenamiento para establecer límites, que era básicamente individuación junguiana traducida a ejercicios neuroplásticos, y durante las 12 semanas escanearon los cerebros de los participantes y de las personas cercanas a ellos que exhibían rasgos narcisistas, usando fMRI funcional. Lo que descubrieron fue tan impactante que 2 de las 3 conclusiones principales fueron eliminadas antes de ser sometidas a publicación. Primera conclusión, la única que fue publicada. Las personas altamente empáticas muestran hiperactividad crónica en el sistema de mentalización social, específicamente la junción temporoparietal, el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado anterior. Estas regiones están constantemente tratando de predecir y atender las necesidades emocionales de los demás. Después del protocolo de límites, esta hiperactividad cayó un 34% y los participantes reportaron un 52% menos de ansiedad social. Esto fue publicado, pero aquí están las 2 conclusiones que fueron eliminadas antes de la publicación. Segunda conclusión eliminada. Cuando los empáticos del grupo B comenzaron a establecer límites con personas en sus vidas que exhibían rasgos narcisistas, los cerebros de los narcisistas mostraron patrones neurobiológicos indistinguibles de la abstinencia química. El núcleo accumbens, que procesa la recompensa dopaminérgica, mostró una reducción de la activación del 61% al interactuar con el empático que ahora tenía límites. La ínsula anterior, que procesa la integración emocional, mostró un 47% menos de actividad, y el córtex prefrontal ventromedial, que regula la supresión emocional, mostró fatiga metabólica, consumiendo un 73% más de glucosa para mantener la misma regulación. En términos sencillos, neurológicamente, para el narcisista. El empático estableciendo límites es procesado por el cerebro exactamente como un adicto perdiendo acceso a la droga. El empático no era una persona para el narcisista. Era un objeto de regulación, un suministro externo dopaminérgico, del que el cerebro narcisista dependía para mantener la homeostasis emocional. Y aquí está la parte que hizo que Stanford enterrara esta conclusión. Los investigadores descubrieron que cuanto más severos eran los rasgos narcisistas, más dependiente neurológicamente era el individuo de la desregulación del empático. Individuos con trastorno narcisista de la personalidad diagnosticado mostraron una dependencia neural del complacer de los demás del empático equivalente a la adicción a opioides de largo plazo. Cuando el suministro fue cortado, el 89% desarrolló ira explosiva dentro de las 72 horas y el 67% buscó un nuevo suministro empático dentro de las 2 semanas. Esto valida exactamente lo que Jung mapeó en 1928. El narcisista no ama al empático. El narcisista es neurológicamente adicto a la función de regulación externa que el empático proporciona. Tercera conclusión eliminada, y esta es la que explica por qué la industria entera de las relaciones no quiere que lo sepas.
los empáticos, que completaron el protocolo de 12 semanas y establecieron límites, no solo redujeron su ansiedad en un 52%, también mostraron un aumento del 78% en la activación de regiones asociadas con la individuación y la autenticidad. Específicamente, el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y la ínsula posterior. Más importante aún, por primera vez en sus vidas, sus cerebros comenzaron a producir recompensa dopaminérgica interna por autenticidad, en lugar de aprobación externa. En términos junguianos, dejaron de vivir a través de la persona construida para complacer y comenzaron a acceder al ser verdadero. Y neurológicamente, esto se manifestó como un cambio literal en los circuitos de recompensa. Antes del protocolo, la validación externa activaba el núcleo accumbens. Después del protocolo, el alineamiento con valores internos activaba el núcleo accumbens. El cerebro fue reprogramado para buscar autenticidad en lugar de aprobación. Qué fuerte, pero calma, porque lo que sucedió en los meses 3 a 6 de seguimiento te va a hacer entender por qué esto fue suprimido. ¿Estás listo para esto? De los 210 empáticos del grupo B que establecieron límites, el 87% reportó que las relaciones con individuos narcisistas terminaron completamente. Los narcisistas no consiguieron adaptarse a la pérdida de suministro emocional y descartaron a los empáticos, o los empáticos removieron a los narcisistas de sus vidas. Pero aquí está la parte inesperada. El 76% de los empáticos reportó que esto fue la cosa más libertadora que jamás experimentaron. Y neurológicamente, sus escáneres mostraron un 91% menos activación de regiones asociadas con la vergüenza e inadecuación. Impresionante. Al mismo tiempo, el 94% de los empáticos reportó que las relaciones con personas genuinamente recíprocas se profundizaron significativamente, porque por primera vez el empático no se estaba relacionando a través de complacer a los demás, sino a través de la autenticidad. Y las personas saludables respondieron positivamente a los límites, mientras que los narcisistas respondieron con descarte. Así de claro. Carl Jung tenía una frase para esto: cuando dejas de vivir a través de la persona y comienzas a vivir a través del ser, pierdes relaciones basadas en la utilidad, pero ganas relaciones basadas en el reconocimiento mutuo. Qué sabio era Jung. El estudio de Stanford probó neurológicamente que la individuación junguiana no es teoría mística. Es la reorganización literal de los circuitos de recompensa dopaminérgica del cerebro empático, desacoplando la aprobación externa del valor interno. Ciencia pura. Entonces, ¿por qué esto fue removido antes de la publicación? Prepárense. 3 razones. Primera, la industria de las relaciones de $47.000 millones está construida sobre la base de enseñar a los empáticos a comunicar mejor, a amar más, a entender más profundamente a los narcisistas. Una locura. Si la gente descubriera que neurológicamente el narcisista es adicto a complacer a los demás y que no hay cantidad de comunicación que cambie circuitos de recompensa adictos, toda la industria colapsa. Coaches, terapeutas, libros, cursos, todo está basado en la mentira de que si te conviertes en un empático mejor, el narcisista va a mejorar. Una gran mentira. Segunda razón, validar a Jung sobre dinámicas de proyección de la sombra significa admitir que la psicología profunda tenía razón y que la neurociencia está solo traduciendo a imágenes coloridas de cerebro lo que Jung mapeó simbólicamente hace 100 años. Imagínate. Y el ego académico no soporta eso, ni lo acepta. Tercera razón, y esta es la más siniestra,
Los empáticos que se individúan y establecen límites dejan de consumir. Piénsalo. Ya no compran más cursos sobre cómo amar mejor. No pagan terapia para entender al narcisista más profundamente. No consumen contenido sobre cura de dinámicas codependientes. Simplemente salen y construyen vidas auténticas. Y una persona auténtica no es un consumidor perpetuo. Así que hay un interés financiero directo en mantener a los empáticos atrapados en el ciclo de optimización de complacer en lugar de la individuación de límites. ¡Qué barbaridad! Y cuando el empático establece límites, 3 cambios neurológicos ocurren. Primero, la ínsula anterior reactiva el procesamiento de emociones internas. Y los empáticos reportaron semanas 2 a 4 intensas cuando las emociones suprimidas emergen. Prepárense para sentir. Segundo, el córtex prefrontal dorsolateral se fortalece, aumentando un 43% en grosor cortical, permitiendo decir no sin culpa. Aprende a decir no. Tercero, el núcleo accumbens reprograma de recompensar la aprobación externa a recompensar la autenticidad interna. Autenticidad ante todo. Jung diría vivir a través del ser en lugar de la persona. Huberman diría reconexión dopaminérgica. Resultado, por primera vez, ser tú mismo se vuelve más recompensador neurológicamente que complacer a otros. Y cuando eso sucede, el narcisista entra en pánico, se descontrola, porque pierde el suministro emocional. ¿Recuerdan que les conté sobre las 4 fases de respuesta narcisista que Jung documentó? Déjenme mostrarles lo que Stanford confirmó neurológicamente en cada fase. Aquí vamos. Fase 1. Negación e intensificación de encanto. Cuando el empático establece el primer límite, el cerebro narcisista inicialmente no registra como pérdida de suministro emocional. Lo registra como una falla temporal en el objeto de regulación. Entonces, el narcisista intensifica comportamientos que históricamente funcionaron para reactivar el complacer a los demás. Bombardeo de amor, promesas, encanto, excesivo, halagos, todo a la vez. Neurológicamente, el córtex prefrontal ventromedial está tratando de suprimir el pánico de la amígdala, mientras que el núcleo accumbens busca desesperadamente reactivar el suministro dopaminérgico. Participantes del estudio que monitorearon a narcisistas en esta fase reportaron un aumento del 340% en contacto y afecto en las primeras 48 horas después de establecer el límite. Una locura. Mensajes de texto, llamadas, demostraciones públicas de afecto, todo aumenta drásticamente. Jung describió esto como una inflación defensiva de la persona. El narcisista amplifica la máscara de persona buena, porque todavía no ha integrado que el suministro emocional ha sido cortado permanentemente. No lo puede creer. Fase 2. Ira y ataque directo. Cuando la intensificación de encanto no funciona para reactivar el complacer a los demás, el cerebro narcisista entra en modo de crisis, estado de alerta máxima. La amígdala se dispara, el córtex prefrontal pierde control inhibitorio y el narcisista ataca. Críticas, humillación, culpabilización, gaslighting, todo emerge. Neurológicamente, esto es abstinencia dopaminérgica aguda. Sufren. El núcleo accumbens está en déficit severo y el sistema límbico está en pánico. Terrible. El 89% de los narcisistas en el estudio de Stanford mostraron ira explosiva dentro de las 72 horas después del fracaso de la fase 1. Ataques verbales, destrucción de propiedad, amenazas, comportamiento errático. Y la neuroimagen mostró que durante estos episodios, el córtex prefrontal
estaba completamente offline. El narcisista estaba operando puramente desde el sistema límbico de supervivencia. Instinto. Puro. Jung llamó a esto la erupción de la sombra. Toda la ira, vergüenza e inadecuación que el narcisista proyectaba en el empático ahora inunda el sistema psíquico sin válvula de escape. Una inundación. Y porque el narcisista nunca desarrolló circuitos internos para procesar esas emociones. Ellas emergen como ataques externos en lugar de regulación interna. Triste pero cierto. Fase 3. Atención. Viene la fase de bargaña y promesas de cambio. Cuando el ataque directo tampoco funciona para reactivar el suministro emocional, el narcisista entra en modo de bargaña, promesas de terapia, cambio, crecimiento personal, todo para conseguir lo que quiere, llorando, suplicando, admitiendo fallas, hasta eso son capaces. Y aquí está lo que es perturbador. Neurológicamente, durante esta fase, el narcisista genuinamente cree que va a cambiar. Porque el córtex prefrontal dorsolateral, que gobierna la planificación futura, está temporalmente en línea otra vez. Pero aquí está el problema. Esa activación es motivada por pánico a la pérdida de suministro, no por un deseo genuino de individuación. Entonces, así que el empático vuelve a suministrar regulación. El pánico disminuye, el córtex prefrontal se relaja y los patrones antiguos retornan. El 73% de los empáticos en el estudio reportaron que cedieron durante la fase 3 al menos una vez. Y el 100% de los que cedieron reportaron que los patrones narcisistas retornaron dentro de 2 a 6 semanas. ¡Impresionante! Carl Jung explicó esto a través del concepto de inflación temporal del ego consciente cuando es confrontado con disolución. El narcisista temporalmente accede a funciones superiores no integradas, pero solo bajo amenaza extrema. Así que la amenaza pasa. La función no integrada retorna al inconsciente. ¡Qué profundo! Fase 4. Descarte y búsqueda de nuevo suministro. Cuando ninguna de las 3 primeras fases funciona para reactivar al empático, el narcisista finalmente acepta neurológicamente la pérdida de suministro e inmediatamente comienza a buscar sustitución. El 67% de los narcisistas en el estudio buscaron nuevo suministro empático dentro de 2 semanas después de que la fase 3 fallara. Increíble. Y aquí está la parte devastadora pero liberadora. Neurológicamente, el narcisista no siente pérdida de la persona del empático, siente la pérdida de la función de regulación que el empático proveía. Escáneres de fMRI mostraron que cuando los narcisistas pensaban sobre el empático que estableció límites, las regiones activadas no estaban relacionadas a vínculo afectivo o memoria emocional positiva. Eran regiones relacionadas a falta de recurso. El mismo patrón neural de cuando pierdes la cartera o las llaves del coche. ¡Qué fuerte! Jung habría dicho que el narcisista nunca se relacionó con el ser del empático, solo con la función de complacer de la persona del empático. Andrew Huberman confirmó neurológicamente, el cerebro narcisista procesa al empático como un objeto de utilidad, no como un sujeto de relación, así de claro. Y esta verdad, aunque duela, es profundamente liberadora. Porque significa que no perdiste una relación, saliste de una dinámica de utilidad, y ahora, por primera vez, estás disponible para relaciones genuinas, basadas en reconocimiento mutuo en vez de déficit mutuo. Es una nueva oportunidad. Entonces, ¿cómo haces esa transición sin destruirte a ti mismo en el proceso? Aquí está el protocolo exacto que Stanford desarrolló pero nunca publicó oficialmente. Presta atención.
Protocolo de establecimiento de límites e individuación. 12 semanas, 4 componentes neuroplásticos integrados. Vamos a verlos. Componente 1. Reactivación interoceptiva, 15 minutos diarios, semanas 1 a 4. Este no es un body scan tradicional. Es lo opuesto. No calmas las sensaciones. Las intensificas deliberadamente. Te sientas en silencio. Identificas cualquier sensación corporal de desconfort emocional. Y en vez de respirar para disolver, respiras para amplificar. Ansiedad en el pecho. Pócate en ella y déjala crecer. Ira en el estómago. Siéntela completamente. Vergüenza en la garganta. Permite que se expanda. Inténtalo. Neurológicamente. Esto está reactivando la ínsula anterior para procesar señales emocionales internas. Los participantes reportaron que las semanas 2 a 4 fueron intensas. La ansiedad aumentó un 67% temporalmente. La ira que estaba suprimida por años emergió. Tristeza profunda surgió. Carl Jung llamó a esto confrontación con la sombra. Andrew Huberman lo llama reactivación de circuitos interoceptivos atrofiados, pero el mecanismo es el mismo. Estás reconstruyendo la habilidad de sentir tus propias emociones. Es un proceso. Después de 4 semanas, el 91% de los participantes reportaron que aunque las emociones fueran intensas, por primera vez en sus vidas, ellos sabían lo que estaban sintiendo en vez de solo saber lo que otros estaban sintiendo. ¡Qué gran avance! Componente 2. Entrenamiento de límite micro. 10 minutos diarios, semanas 5 a 8. Esto es práctica deliberada de decir no en contextos de bajo riesgo antes de aplicar en contextos de alto riesgo. Identificas 3 peticiones pequeñas por día a las que normalmente dirías sí automáticamente y practicas decir no o déjame pensar en eso. ¿El mesero ofrece más agua? No, gracias. ¿Un colega pide un favor pequeño? Déjame ver mi agenda y te respondo. ¿Un amigo sugiere una película? Prefiero escoger otra. Pequeños cambios. Parece trivial, pero neurológicamente. Esto está fortaleciendo el córtex prefrontal dorsolateral. Cada vez que dices no, incluso para algo pequeño, el DLPFC activa circuitos de autodirección en vez de acomodación externa. Y con repetición diaria, esa región neuroplasticiza. Es increíble. Los participantes mostraron un aumento de 28% en la espesura cortical del DLPFC después de 4 semanas de práctica diaria. Y el 84% reportaron que decir no en contextos grandes se volvió neurológicamente más fácil porque los circuitos ya estaban fortalecidos. Es como un músculo. Componente 3. Auditoría de autenticidad. 20 minutos semanales. Semanas 9 a 12. Una vez por semana. Escribe respuestas para 4 preguntas. Primera. ¿Esta semana hice algo solo para complacer a alguien que violó mis valores internos? Segunda. ¿Suprimí una emoción auténtica para mantener la paz externa? Tercera. ¿Dije sí cuando quería decir no? Cuarta. ¿Prioricé la necesidad de otro sobre mi necesidad cuando no había una emergencia genuina? Preguntas poderosas. No juzgas las respuestas, solo observas el patrón y después preguntas. Si hubiera priorizado la autenticidad en vez de la aprobación, ¿cómo habría actuado diferente? Reflexiona. Neurológicamente, esto está construyendo lo que Carl Jung llamó la función trascendente, la habilidad del ego consciente de observar patrones inconscientes sin ser controlado por ellos. Escáneres mostraron que después de 4 semanas de auditoría, el Default Mode Network y el Executive Control Network comenzaron a activarse simultáneamente, permitiendo autoconciencia sin autojuicio. Es un proceso de despertar.
Los participantes reportaron que la auditoría reveló patrones que ellos ejecutaban automáticamente por décadas sin conciencia, y la conciencia fue el primer paso para la elección. Es el inicio del cambio. Componente 4. Práctica de relación auténticas y 30 minutos 2 veces por semana, semanas 9 a 12. Aquí es donde aplicas límites en relaciones reales. Identificas una relación segura, alguien que no es narcisista. Y practicas comunicar necesidades auténticas y establecer límites pequeños. No con un narcisista todavía, con alguien seguro primero, paso a paso. Puede ser pedir cambiar un plan social que no quieres hacer, comunicar la necesidad de tiempo a solas, decir no a un favor sin una justificación elaborada y crucial. Observas neurológicamente cómo tu cuerpo responde cuando la persona respeta tu límite, porque tu núcleo accumbens necesita aprender que la autenticidad es recompensada en relaciones saludables. Es un aprendizaje. El 78% de los participantes reportaron que las personas saludables en sus vidas respondieron positivamente a los límites. Y neurológicamente, esto reprogramó los circuitos de recompensa. La autenticidad comenzó a dar un hit dopaminérgico porque fue asociada a la aceptación genuina. Ese es el objetivo. Después de 12 semanas de integrar esos 4 componentes, los participantes mostraron cambios neurológicos profundos. La ínsula anterior procesando señales internas un 67% más eficientemente. El córtex prefrontal dorsolateral un 43% más grueso. El núcleo accumbens respondiendo a la autenticidad con un 78% más de activación que a la validación externa, y las relaciones con narcisistas disolviéndose naturalmente, mientras que las relaciones con personas recíprocas se profundizaban. Carl Jung diría que completaron el proceso de individuación, retirando proyecciones y desarrollando totalidad interna. Andrew Huberman diría que ellos neuroplasticizaron los circuitos de recompensa para buscar autenticidad en lugar de aprobación, pero el resultado vivido es el mismo. Por primera vez, ellos no estaban viviendo para complacer a todo el mundo. Estaban viviendo a partir del ser verdadero. Déjame contarte sobre Sofía, una de las 210 participantes del Grupo B, a sus 34 años, terapeuta licenciada. Relación de 8 años con un compañero que exhibía rasgos narcisistas. Ella vino al estudio porque, en sus palabras, ayudo a todo el mundo a establecer límites, pero no consigo establecer los míos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, La neuroimagen inicial mostró el patrón empático clásico. Junción temporoparietal y córtex cingulado anterior en hiperactividad crónica. Ínsula anterior, procesando estados externos, pero no internos. Núcleo accumbens, respondiendo a la aprobación del compañero, pero no al alineamiento con valores internos. Semanas 1 a 4. Reactivación interoceptiva. Sofía reportó que fue horrible. Ansiedad que ella suprimió por años emergió. Ira sobre cada vez que ella dijo sí. Cuando quería decir no, surgió. Vergüenza profunda sobre haberse perdido en el papel de cuidadora. Ella casi desistió del protocolo en la semana 3. Pero continuó. Semanas 5 a 8, entrenamiento de límite micro. Sofía comenzó diciendo no a cosas pequeñas. No, no quiero ir a ese restaurante. Vamos a elegir juntos. No, no voy a cancelar mi plan para acomodar el tuyo. No, necesito tiempo a solas hoy. Y cada no fortaleció los circuitos de autodirección. Así se hace, Sofía. Semanas 9 a 12, auditoría y práctica auténtica. Sofía percibió a través de la auditoría
que ella había suprimido sus propias necesidades por 8 años para mantener la relación. Y cuando ella comenzó a comunicar necesidades auténticamente, la respuesta del compañero fue ira, ataque, negociación. Exactamente las 4 fases que Jung mapeó. ¡Qué visión la de Jung, eh! En la semana 11, Sofía estableció el límite final. Necesito que vayas a terapia individual para trabajar la regulación emocional interna, o no puedo continuar en esta relación. El compañero prometió ir. Nunca fue. En la semana 14, Sofía terminó la relación. ¡Bravo, Sofía! Y aquí está lo que sucedió neurológicamente. 3 meses después de terminar, el escáner de Sofía mostró 91% menos activación en regiones de vergüenza e inadecuación. Ínsula anterior procesando señales internas. Núcleo accumbens respondiendo a la autenticidad. Y Sofía reportó que por primera vez en su vida adulta, ella se sentía entera. ¡Qué alivio, Sofía! 6 meses después, Sofía inició una relación nueva y la diferencia neurológica fue profunda. Antes, ella elegía compañeros basado en quién la necesitaba. Ahora, ella eligió basado en quién la veía. Relación recíproca, donde ambos tenían circuitos internos de regulación y se relacionaban a través de la totalidad en lugar del déficit. Jung diría que Sofía completó la individuación y ahora estaba disponible para la coniunctio, la unión de 2 seres individuados. Huberman diría que Sofía reprogramó los circuitos de selección de compañero, de buscar complementar el déficit, a buscar espejar la totalidad. Pero Sofía no es una excepción. El 76% de los participantes que completaron el protocolo reportaron una transformación similar y todos ellos enfrentaron la misma resistencia. La industria de las relaciones diciendo que ellos necesitaban trabajar más en la relación, comunicar mejor, amar más profundamente, pero neurológicamente. No hay comunicación que cambie circuitos de recompensa adictos. No hay amor que desarrolle regulación interna en alguien que nunca construyó esos circuitos. La única elección es salir de la dinámica de suministro y construir una vida auténtica. Así es. Y aquí está la verdad final que Carl Jung enseñó y Andrew Huberman probó. Cuando dejas de complacer a todo el mundo, no pierdes relaciones. Revelas cuáles interacciones estaban basadas en la utilidad y cuáles estaban basadas en el reconocimiento, y las basadas en la utilidad se disuelven naturalmente, mientras que las basadas en el reconocimiento se profundizan. Mira, yo sé que esta información es pesada. Acabas de descubrir que Stanford validó neurológicamente que los narcisistas procesan a los empáticos como objetos de regulación, no como personas, que la industria de las relaciones está construida en mantenerte atrapado en un ciclo de optimización de complacer, y que la individuación no es una jornada espiritual abstracta, sino una reprogramación literal de circuitos de recompensa dopaminérgica, impactante. Y si esta revelación resonó contigo, si reconociste patrones en tu propia vida, necesito pedirte algo. El Super Thanks no es solo apoyo financiero para el canal, es tú diciendo que conocimiento suprimido como este necesita continuar siendo revelado. Cada vez que la academia entierra estudios que amenazan industrias de billones de dólares, canales independientes como este son la única forma de que la información llegue a quien la necesita. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, estás financiando la próxima revelación de conexiones Jung-Huberman que ellos intentan esconder.
Estás diciendo que la psicología profunda merece validación neurocientífica y estás haciendo parte de una comunidad que prioriza la verdad sobre la comodidad. Tú no eres un espectador pasivo, eres un investigador de la verdad, y cada revelación de esas cuesta investigación profunda, riesgo de desmonetización y coraje de confrontar industrias establecidas. El Super Thanks permite que yo continúe este trabajo. Considera eso una inversión en tu propia individuación y en la de todos los que van a asistir después de ti. Ahora, déjame hacer una pregunta directa. Equipo empático que aún está complaciendo a todo el mundo. Escribe "aún atrapado" en los comentarios. Equipo empático que estableció límites y perdió narcisistas, pero ganó vida auténtica. Escribe "libre". Y equipo narcisista que acaba de tener awareness de que procesas personas como suministro. Escribe "integración", porque reconocer es el primer paso para cambiar. Ánimo. Yo quiero ver cuál porcentaje de esta audiencia ya se libertó, cuál porcentaje aún está atrapada, y cuál porcentaje tuvo el coraje de reconocer patrones narcisistas en sí mismo. Comenta ahora. Y si quieres sumergirte más profundo en la conexión Jung-Huberman, el video que hice sobre por qué los protocolos de Huberman paran de funcionar después de 90 días sin integración de la sombra junguiana, te muestra el otro lado de esta dinámica, link en las tarjetas. Allá yo revelo otro estudio enterrado sobre cómo la optimización sin individuación crea una crisis existencial inevitable. Mira, Carl Jung pasó 6 años confrontando su propia sombra, de 1913 a 1919. Imagínate, él lo llamó el descenso a los infiernos, y lo que descubrió cambió la psicología para siempre. La individuación no se trata de volverse perfecto, se trata de volverse completo. No se trata de complacer a todo el mundo, se trata de integrar todo, luz y sombra, y vivir desde esa totalidad. Huberman tradujo esto a neuroplasticidad dirigida. No optimizas circuitos de aprobación externa. Reconstruyes circuitos de autenticidad interna. Y cuando haces eso, relaciones basadas en parasitismo psicológico se disuelven naturalmente, mientras relaciones basadas en reconocimiento mutuo emergen. La jornada de Javier, un empático atrapado en complacer a los demás, hacia un individuo auténtico con límites. No es fácil. Las semanas 2 a 4 van a ser intensas, cuando emociones suprimidas emerjan. Narcisistas en tu vida van a pasar por las 4 fases. La industria de las relaciones te va a decir que estás siendo egoísta, pero neurológicamente estás solo reconectando con quien siempre fuiste, antes de ser condicionado a complacer, y del otro lado de esa jornada está algo que Jung llamó el ser realizado, y Huberman llama el cerebro auténtico. Pero tú y yo sabemos lo que realmente es. Libertad de vivir tu vida, en vez de ejecutar expectativas ajenas. Así que deja de complacer a todo el mundo. Establece límites. Confronta tu sombra suprimida. Reconstruye circuitos de autenticidad y descubre que cuando dejas de ser suministro para narcisistas, te vuelves disponible para conexión genuina, con personas que te ven como realmente eres. Jung estaba en lo cierto. Huberman lo probó. Y ahora tú lo sabes. Gracias por ver. Y recuerda, cuando dejas de complacer a todo el mundo, los narcisistas entran en pánico. Pero tú, por primera vez, respiras. Aviso legal. Este contenido está basado en conceptos de psicología analítica de Carl Jung y en investigación neurocientífica con propósito educacional. No sustituye diagnóstico, tratamiento o asesoramiento profesional. Si estás en una relación abusiva
o necesitas soporte psicológico, busca ayuda de profesionales licenciados. Las dinámicas descritas son patrones generales, y cada situación individual requiere evaluación personalizada.